Hola, en el video de hoy veremos el libro La experiencia adolescente, el capítulo 1, donde dará cuenta sobre los conceptos tanto de pubertad como adolescencia. Para empezar vamos a hacer una primera discriminación. Muchas veces el Lego utiliza ambos términos casi como sinónimos, donde pubertad es solamente un concepto biológico que tiene que ver tanto con los cambios físicos como la moderación física y sexual de los caracteres primarios, sexuales, tanto femenino como masculino. En cambio, la adolescencia es un concepto psicosocial que tiene que ver con cuestiones que no vienen del lado de la biología y depende mucho de la variabilidad cultural de cada lugar donde hayan nacido. Para poner un ejemplo, una niña de 9 años que tiene su menarca no es un adolescente, a pesar de que ya está transitando prácticamente por la mitad o la finalización de su pubertad, y en cambio una chica de 15 años que aún no ha tenido su menarca es considerada una adolescente. Si bien es cierto que muchas veces la adolescencia comienza con la pubertad, son dos términos diferentes que tenemos que tener bien diferenciados. Para poder hacer una definición sobre lo que es la adolescencia, podemos definirla como una etapa de transición, ¿sí? Una etapa de transición entre la niñez y la adultez. Podemos también definirla como una etapa de la vida que va entre los 11-12 años hasta los 18-20. Como viene pasando en otros videos, las edades son solamente aproximadas. Puede ser que pase antes, puede ser que pase después y puede ser que termine antes o que termine después. ¿Y es una invención cultural? Sí, es una invención cultural. Va a depender un montón de la diversidad cultural de cada lugar donde hayan nacido, y vamos a encontrar también un montón de ritos de iniciación muy diferentes. Algunos ritos de iniciación son muy famosos, como por ejemplo en nuestra cultura la fiesta de 15 para las mujeres, o en la religión judía el bar mitzvah y el bat mitzvah, que es alrededor de los 13 años. ¿Sí? 13 años en el hombre y 12 en el varón. Como una etapa de la vida vamos a poder diferenciarla entre lo que puede ser considerado la preadolescencia, entre los 10 y los 12 años. Esto coincide mucho con el inicio de la pubertad. La adolescencia temprana, entre los 12 y los 14 años. Una adolescencia media, entre los 15 y 18. Y una adolescencia tardía a partir de los 18 años. Ahora vamos a ver con qué tiene que ver con que pueda extenderse el periodo de la adolescencia. Como un proceso, vamos a ver tanto la construcción de la identidad, es donde se termina de definir la identidad, muchas veces es donde se termina de definir la orientación sexual, donde la personalidad termina siendo totalmente consolidada. Vamos a encontrar la independencia de los padres o el querer independizarse de los padres. Eso en psicología lo conocemos como exogamia, buscar el amor afuera para construir vínculos de pareja estables, y la construcción de un proyecto de vida. Esto de la exogamia tiene mucho que ver con el poder no solamente ser independiente de mis padres emocionalmente, sino también económicamente. Por eso puede ser que la adolescencia en un país como el nuestro se extienda, porque es muy difícil a los 18, 19 años poder tener una casa, pagar el alquiler o poder mantenerse solo o sola. Si bien mucha gente, muchos chicos del interior, por ahí algunos de ustedes, vienen a estudiar a Buenos Aires y lo tiene que hacer, probablemente sigan dependiendo económicamente de sus padres. Con la llegada de la industrialización, la segunda gran industrialización a fin del siglo XIX, se producen cambios sociales, políticos, económicos y culturales muy fuertes que van a hacer que, por ejemplo, a finales del siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, aparezca la adolescencia como una etapa claramente diferenciada. Antes de este periodo no existía la adolescencia, podíamos encontrar a niños o adultos
Y por eso muchas veces nos horrorizamos cuando leemos un libro de historia que a los 12, 13, 14 años mandaban a la guerra a los varones, porque básicamente ellos estaban en ese momento preparados para hacerlo, o que casaban a las niñas entre los 12 y los 13 años. Hoy en día sigue pasando en algunos países todavía que se han quedado un poco culturalmente en otra época, pero básicamente no existía, ¿sí?, lo que era la adolescencia. Esos cambios que se produjeron, uno de los más fuertes es en la esfera jurídica en Estados Unidos, donde por una cuestión capitalista y no una cuestión humanitaria, se podría decir, como para poder trabajar en una fábrica se necesitaba cierta especialización, los trabajos cada vez eran más tecnológicos y eran más sofisticados, se necesitaba cierto nivel educativo, y como las empresas y las fábricas no encontraban personal adecuado para poder contratar, tuvieron que extender la educación obligatoria hasta los 16 años. Piensen que hasta ese momento, bueno, la escuela también es un invento cultural, es un invento del siglo XVIII, de hecho, del siglo XIX, perdón, del principio del siglo XIX, y la educación se hace obligatoria en Estados Unidos recién a fines del siglo XIX, hasta los 16 años, donde a partir de esas leyes hay una disminución del poder de los padres hacia los hijos y un aumento de ese poder a las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque básicamente, como no era obligatoria la escuela, los padres podían, vamos a decir, manejarle la vida a sus hijos como ellos quisieran. A partir de la educación obligatoria, empiezan a tener que concurrir a instituciones que iban a mostrarles realidades por ahí diferentes a las que encontraban en sus casas. Esas consecuencias del cambio lo que hizo fue retrasar la incorporación del adolescente a la vida laboral, o de esa persona, todavía por ahí no era un adolescente, porque todavía no estaba bien instituido, lo que hace que hayan tenido que también empezar a plantear leyes sobre el trabajo infantil, fijando edades mínimas, y a partir de eso se empieza a ver culturalmente una etapa claramente diferenciada entre lo que es la infancia, la adolescencia, la juventud y la vida adulta. Ustedes piensan que si se retrasa la incorporación al mundo laboral, se va a seguir dependiendo más tiempo de sus padres. ¿Por qué? Porque tienen que ir a la escuela y no pueden salir a trabajar, o no van a tener un trabajo que les pueda dar el suficiente dinero para no depender de sus padres, por una cuestión de tiempos. Y también a partir de ello se empiezan a promulgar leyes especiales sobre la delincuencia juvenil. Ustedes tengan en cuenta que antes del siglo XIX a un niño o a un joven de 13, 14 años se los juzgaba por crímenes de la misma manera que se los juzgaba a los adultos. De hecho, en los lugares donde existía la pena de muerte, no discriminaban por edad. Al ya haber leyes que protegieron el trabajo infantil y leyes especiales sobre la delincuencia juvenil, implicó que haya un reconocimiento de la diferencia entre los adolescentes y los adultos, y eso fue la base para proponer un tratamiento diferente a esta población. En la esfera familiar, la extensión de la educación obligatoria lo que hace es que se vaya al mercado laboral mucho más tarde, y a partir de ese cambio, el joven depende de los padres a la par que busca su libertad para elegir lo que quiere hacer o hacer de su vida, y acá es donde se produce la gran contradicción, y es uno de los grandes temas de la adolescencia. Por un lado, el querer reconocimiento e independencia por parte del adolescente, y por otro lado, el de los padres, el querer todavía tener esa ilusión de hijo o de hija, y poder hacer y deshacer la vida casi a su antojo. Esto sobre todo
por ahí no piensen ahora en una familia muy moderna, sino piensen en 60, 70, 80 años atrás. Esto lo que ocasiona también es que haya una creciente importancia de la educación formal, pero va a haber una condición subordinada del adolescente tanto o a la familia como a las instituciones. Esa condición subordinada lo que va a crear son tensiones, y esas tensiones muchas veces terminan en la idea de que el adolescente es una persona incapaz, es una persona peligrosa, y es una persona que no sabe hacer nada de su vida, cosa que por supuesto no es así.